Bueno, para los que no me conocéis, soy Víctor Manuel Martín, secretario de Empleo y Formación de UGT Madrid. Llevamos poco tiempo en la ejecutiva y la verdad es que sí me dicen hace unos poquitos meses, no mucho, que iba a estar participando de alguna manera en los cursos del Escorial. Yo creo que la respuesta hubiese sido: suelta la copa, colega. Pues aquí estoy. Y aunque vamos a hablar de empleo de las mujeres en Madrid, no os asustéis porque no voy a dar datos ni me voy a meter con la presidenta y su gobierno. Vengo a hacer algo mucho más amable, que es presentar a una compañera que estudió medicina en la Universidad Complutense, tiene máster en salud pública, especialista en medicina preventiva, ha sido jefa de servicio de medicina preventiva del Hospital San Carlos y otros puestos en el mismo centro. Fue profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, profesora colaboradora de la Escuela Nacional de Sanidad y otras instituciones, tutora del MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública, promotora y coordinadora del Máster Periodismo Sanitario, investigadora y pionera de educación por la salud desde la medicina preventiva en España. Autora de múltiples publicaciones y colaboradora en diversas revistas, creadora de una ONG llamada Asociación de Educación para la Salud y de la Fundación Educación para la Salud, si no me equivoco. Fue presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas entre el 89 y el 91. Y para acabar, aunque me vas a perdonar, he cortado mucho tu currículum porque es muy intenso, pero muy interesante. Diré que he dicho compañera. Es compañera porque milita en la UGT desde el año 84 y en la actualidad es secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Madrid. María, cuando quieras. Vale. Lo primero que me ha comentado el compañero como magnífico representante vuestro, estoy nervioso porque es la primera vez. Digo, pues me encanta que sea la primera vez, porque significa que va a haber muchas más veces. Y además estamos en una gran escuela, la escuela de la UGT. O sea, es nuestra gran familia, es una gran empresa la UGT. Yo también le he comentado, yo también me pongo nerviosa, y más cuando me dicen, y el tema de los empleos de la mujer, digo, y voy a hablarle yo de eso a los que más saben, que tienen más datos, de los cuales además para mí es una fuente, pero lógicamente tengo que agradecer a una gran amiga, compañera, que es Isabel. Isabel y yo somos como hermanas, ya compañeras sujetistas, pero como hermanas. Siempre me ha llevado a nuestra casa grande en la Avenida de América por una faceta mía que nunca he dejado, que es la parte literaria y como escritora. Pero claro, cuando además me piden que venga a la escuela madre, pues ya pues es la primera vez, por lo cual me siento muy agradecida y muy orgullosa. Mirad, os voy a poner algunas diapositivas, pero un poco en plan chuleta, o sea, sobre todo porque también para mí, que he sido profesora de la Facultad de Medicina muchos años y sigo formando a profesionales cuando me llaman, sobre todo los jóvenes de medicina preventiva, que ahora parece que estamos en la onda de la moda, desgraciadamente por la pandemia, pero así es. Es una especialidad médica muy interesante, pero muy desconocida, y que además hemos trabajado mucho con los sindicatos en las grandes empresas sanitarias, codo con codo. Bueno, pues en plan chuleta, pues para hacer un poco el seguimiento, ahorrar el tiempo y sobre todo en ese ahorro del tiempo mío, para que ustedes luego puedan preguntarme, porque me vais a ver como mujer polifacética y encantada de estar, vuelvo a decir, con mi familia de UGTistas. Y además os diré que lo digo con ese orgullo porque cuando me hicieron mi primer contrato serio, que fue como jefa de residentes de medicina en el Hospital Guío San Carlos,
pues dije, ya está, ya con esto, con este contrato me puedo afiliar a la UGT. Tenía unas ganas grandes de hacerlo. Antes como residente en formación, entonces no lo teníamos reconocido como parte laboral. Con el tiempo, y gracias también a la ayuda sindical, se nos reconoció que ese tiempo en formación era también un tiempo laboral, pero esos 4 años previos, pues no. Entonces en el 84, pues me afilié, y a continuación me afilié al Partido Socialista, que entonces era obligatorio estar previamente en el sindicato y luego en el partido. Fijaros qué interesante que nuestro Partido Socialista fuera así. Primero, demuestra que eres un trabajador o trabajadora, y luego ya que además tienes ideología, aunque probablemente todas estas acciones de intervención y de afiliación tienen que estar sostenidas por una ideología clara. Y una ideología que es, pues ni más ni menos que la manera que tenemos los seres humanos de interpretar el mundo, de saber, de entender qué queremos, qué vamos a hacer. Y voy a comenzar diciéndoos que la primera empresa y el primer lugar de trabajo, si realmente lo pensamos un poco, es en nuestra familia. Ahí, si os dais cuenta, es donde empezamos a analizar, desde el momento en que nacemos, qué estructura nos vamos a encontrar. Y yo quisiera, que por cierto no me he traído el piqui hasta aquí, allá, que ejecutiva eres, Isabel. Bueno, pues lo primero que os quiero recordar es esa, la gran empresa que los seres humanos vivimos. Por eso es tan importante el luchar por qué condiciones tienen nuestras familias, porque ahí, desde muy pequeñitos y muy pequeñitas, estamos recibiendo continuamente formación informal, eso que llamamos formación informal, que nos va a condicionar para muchos temas de nuestra vida, de manera muy importante. He hecho este esquema, pero un esquema simplemente os vuelvo a decir para seguir como guión mío. Porque el primer empleo lo tenemos en nuestra casa. Yo os diré que la primera huelga que yo viví directa en mi familia fueron mis hijos. Mis hijos se manifestaron. Tengo 2 varones, ya son mayores, pero tanto el mayor como el pequeño salieron con pancarta porque era una madre muy, muy exigente. Y claro, el sueldo que yo había negociado con ellos para tener, pues por lo menos al mayor le parecía ridiculísimo. Pero empezamos a pactar y a negociar. Lo mismo que desde muy pequeño les pacté y les negocié que vivíamos en una familia de comunidad. Quiere decir que si mi trabajo era tan exigente como para que me reclamaran que no fuera a recogerles a la escuela, como me hizo una vez uno de ellos, pues les decía que su trabajo era estudiar. Y es la primera eslabón de la cadena donde ustedes, que probablemente sean o no padres y madres, pero también tengan sobrinos, hijos, porque vivimos en comunidad, los seres humanos somos animales gregarios. Sin vivir en comunidad no viviríamos, no seríamos capaces. Y solo veis, un bebé recién nacido muere si no tiene la atención de su primera comunidad, que la primera es la madre y luego todo lo que está alrededor, el padre, los tíos, los primos y toda la parientela. Y cómo eso va cambiando a través de la vida, y cómo hemos pasado de un país eminentemente rural antes de 1950 a un país urbano y cosmopolita y alejado del pueblo. Ahora estamos volviendo la mirada al pueblo y a la zona rural, pero de ahí han procedido muchos de vuestros padres y madres y de vuestras familias. Por lo tanto, la primera parte del eslabón de la cadena, para eso que hablamos de los empleos, quiere decir trabajo remunerado, viene de esa construcción, de esa educación. Fijaros que mis primeros proyectos de investigación, los primeros que hice, antes incluso de acabar la carrera de medicina, fue la gran sensación que tenían algunos compañeros y compañeras que en mi alrededor me decían, sobre todo las mujeres, la angustia que tenían de llevar a sus hijos a las guarderías. Acordaros cómo pelearon precisamente el sindicato nuestro para que hubiera guarderías laborales. Y yo he hecho manifestaciones y encuentros y asambleas en el clínico cuando era estudiante y luego médico residente, ayudando a las mujeres a que no entraran en el hecho que hacía muchas veces la empresa, decirles, le damos el cheque, que ya se hablaba entonces del cheque, pero las guarderías fuera. Y yo les decía,
vamos a entrar en una trampa, porque lo que tienen las guarderías de empresa, de centros, es una gran libertad. Y de hecho, fijaros que la guardería infantil, estoy mezclando con mi vida personal porque creo que os puedo llamar un poco más la atención, porque si no, con todo lo que saben las compañeras de antes, yo aquí haría el ridículo. Cuando en el clínico precisamente un reclamo que tenían para atraer enfermería y personal sanitario era porque había guardería. Fijaros lo importante que es, pero esa luego lo tuvimos que pelear las trabajadoras. Y además yo peleé desde la medicina preventiva para que también tuvieran esos derechos los compañeros trabajadores que tenían bebés. ¿Por qué? Por la cuestión laboral, para que las personas pudiéramos trabajar y dar lo mejor que sabíamos y que podíamos en nuestro servicio. Por eso os digo que la parte de la educación, desde que somos bien chiquitos, hay que pelear para que las familias apuesten por esa educación en igualdad y que en la familia se demuestre claramente que lo que hace un niño puede hacerlo una niña y viceversa. Que la niña cuando tiene un poquito más de años no tiene que estar ahí sacándole las castañas al fuego al hermano por muy bruto que sea. Y al hermano no decirle no pegues a tu hermana porque es una niña, no. Es que tú no tienes derecho de pegar a tu hermana, a tu primo, a tu tío. O sea, la educación esa básica se aprende en la casa, se continúa en las escuelas infantiles, que además en esas investigaciones que yo pude hacer, y las recuerdo y lo recordaré toda mi vida, porque cuando presenté ese trabajo de investigación, el tribunal que yo tuve de médicos, hubo uno que por poco más me echa, me dijo, señora o doctora o señorita, tal como en aquellos tiempos se llevaba, se ha confundido usted de carrera, esto es medicina, esto no es sociología. Y tuve el descaro juvenil de decirle, profesor, doctor, el día que me demuestren a mí que la medicina no es una ciencia social, me voy de la medicina. Y gracias a que había un médico que acababa de venir de Viena, de un congreso internacional de pediatría, y hablaba de la pediatría social, me dieron sobresaliente, no el cum laude porque había sido una descarada, pero me dieron el sobresaliente porque el trabajo era muy bueno, estaba muy bien hecho y sostenía claramente que las mujeres trabajadoras, aquellas que me habían pedido porque venían angustiadas y tenían que dejar a sus hijos en la guardería, con la única justificación que le podía dar a la familia era porque trabajaba y necesitaba ese sueldo para la familia. No un sueldo de independencia, no un sueldo de comunidad familiar. Entonces, bueno, pues ahí empecé yo todavía más a reforzar mi ideario como mujer trabajadora y como profesional de la medicina en ese campo. No lo veis, pero yo os lo cuento. Esta escalera que muchas veces decimos, la escalera social, empieza por esa educación. Y vosotros lo sabéis muy bien por experiencia. Si nos quedamos nada más en el primer escalón de esta pirámide, personas que sabéis que vienen por sus necesidades simplemente para proyectar una vida mejor a sus familias, que vienen y que nosotros, que se nos olvida con mucha facilidad, cuando entramos en democracia en el año 78, teníamos ni más ni menos que 4 millones de personas analfabetas. 4 millones. ¿A qué se debe eso? A las clases sociales. Por eso muchas veces cuando dicen, no existe la clase social, le digo que lo cuenten, que lo digan, que se lo digan a los sindicatos, a ver si no existen las clases sociales. ¿O ustedes qué se cree por qué unos llegan antes mejor que otros? ¿O por qué unas tienen estas posibilidades mejor que otras? Pues ahí está, muchas personas que vienen a nuestro país, y lo sabemos además, Europa es un continente que está muy envejecido, enormemente envejecido. Necesitamos rejuvenecer nuestra población. Benditos sean, y os lo digo sinceramente, benditos sean la inmigración, lo mismo que nosotros por cuestiones políticas y por una guerra fratricida tuvieron que salir nuestros abuelos y nuestros antecesores a otros países y se les recibió con las manos abiertas. Nosotros también, como sindicatos, tenemos que ayudar a que muchas de estas personas que vienen a ayudarnos, que vienen a suplir trabajos que nosotros ya no queremos, podamos recibirles con los brazos abiertos. Y más sabiendo que vienen a veces con una formación primaria incompleta. Sabemos que la posibilidad que tienen de subir en esta escalera de trabajo va a ser más difícil, porque va a ser una mano de obra no especializada, con sueldo mínimamente, pero una cosa es tener unos sueldos y otra cosa es no tener unos derechos, y eso lo saben ustedes mejor que yo,
cómo se ha reivindicado y cómo gracias a nuestros sindicatos se han conseguido también derechos para todas estas personas que nos están ayudando. Y lo hemos visto de una manera muy descarnada con la pandemia, lo que es el tema de los cuidados. Hay que elevar a una categoría de gran trascendencia el tema de los cuidados, pero a todos los niveles, porque si no hubiera sido así, muchísimas personas más hubieran enfermado, hubieran fallecido, hubieran estado afectadas. Por supuesto, si tenemos la posibilidad de que hagan un graduado de primaria o un graduado de secundaria, ya va subiendo las posibilidades que tenemos todos nosotros y nuestros hijos e hijas a poder tener mejores empleos y mejor, por tanto, remuneración. Y en todo eso tendremos que meterle, ¿cómo le diría yo?, la inquietud continua del tema de la igualdad, de hombres y de mujeres, porque además lo vemos, como en nuestra sociedad esa cuestión, esa falta de formar y de informar a niveles escolares, a niveles infantiles, en niveles de grado, y según vamos subiendo en este escalafón, si no se les trabaja en el tema de la igualdad, pues nos vamos a encontrar cosas tan dramáticas como la que yo viví el otro día cuando estuve en el Ayuntamiento de Parla apoyando al alcalde de Parla, que una niñita de 19 años con la flor de su vida para el resto de su día fue asesinada por su exnovio. Pero ya lo que yo me quedé anonadada y no tenía palabra es que su exnovio era un estudiante de primero de medicina. Fijaros lo que significa el tema de educación para la igualdad desde la cuna, vamos, yo diré hasta mucho antes, desde que un hombre y una mujer desean procrear y tener un hijo y llevarlo 9 meses en la panza y todo lo que resta del resto de sus días, si en verdad quieren ser padres y madres. Porque ahí comienza todo el tema de desigualdad, porque puedes llegar a un grado máximo universitario, que además puedes tener el máximo de potencial laboral, que además puedes seguir formando, como en mi caso, a otros jóvenes. Yo estoy jubilada, el único que me recrimina es mi nieto, que me dice, abuela, pero tú qué dices, que estás jubilada si nunca te veo. Digo, pero tu abuela es una jubilada activa. A mí me costó, yo diré que gracias al ser de sindicato, porque el gerente no quería que me jubilara, que me quedara hasta los 70 años, y le dije, no, yo me jubilo a mi edad, porque además tengo mis derechos. O sea, el estar dentro de un sindicato te ayuda a tener otros conocimientos, aparte de los temas profesionales y laborales. Digo, no, porque quiero gestionar mi tiempo. Hoy día, siglo XXI, uno de los valores que hemos podido observar más importante es el valor del tiempo. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? ¿A recoger la mesa o a estudiar? ¿A competir para ser mejores profesionales en tal o tal tarea que nos apasiona? Eso es tiempo, hay que dedicarle tiempo y, por supuesto, mucha pasión, mucha energía, porque afortunadamente en nuestro país democrático, que nos lo hemos peleado todo, yo vengo de la cuna de haber estado luchando desde que tengo uso de razón dentro de mis posibilidades, como adolescente en Sevilla, dirigente de, algunos mayores se acordarán de lo que era la joven Guardia Roja, esos eran mis orígenes ideológicos, más izquierda que la propia izquierda del Partido Comunista. O sea, en todo ese proceso de conocimiento y de información y de acción, luego te das cuenta que tienes que continuar durante toda tu vida aprendiendo, estudiando, por una razón, porque si durante todos estos años, ya veis, tenemos una esperanza de vida al nacer, ni más ni menos que de una friolera de 86 años, las mujeres, que después de Japón y de Suiza somos las más longevas del planeta Tierra, y 82 los varones, hemos bajado 1 año y medio por la pandemia, con nuestros mayores, hemos bajado 1 año y medio, éramos de los number one de esa esperanza de vida. Quiere decir que el tener mayores además que han sufrido una guerra, una posguerras, han currado como nunca para que tengamos una vida social tan desarrollada. Eso eran nuestros padres y nuestros abuelos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estarles siempre agradecidos, porque además peleamos todos por una democracia y conseguir que la mayoría de los grados de esa escalera y de esa pirámide para formarnos y poder obtener esos empleos que deseamos y que queremos, la mayoría de estos tiempos y de esas escalas
son públicas, son gratuitas, son ayudadas con beca. Ya el colmo de la indecencia es lo que estamos viendo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, el colmo de la indecencia, ¿eh? Porque precisamente el que haya personas que por sus capacidades intelectuales, y ahí una de las mayores pasiones son las mujeres que están demostrando día a día, y cómo las empresas además siguen demostrando que necesitamos en una sociedad democrática e igualitaria tener el máximo componente de hombres y mujeres, porque además lo han demostrado. Luego lo contaremos en otra de las secciones en las que yo me he implicado también, en el mundo de la empresa, no ya de las microempresas o de los autónomos y autónomas. ¿Por qué? Porque un país se genera mucho más potencial económico y de valores cuando está más equilibrado con los aspectos de igualdad. Así es. Si afortunadamente todo este bachiller, ya veo que tengo hasta puntero y todo, ya lo he encontrado, pero ahora ves que no me baile demasiado. Como veis aquí, bueno, no lo sé, da igual. Si somos capaces durante todo este tiempo que sigamos defendiendo la pública, mirar, yo recuerdo la primera llamada de atención que me hizo una administrativa en uno de los institutos en donde traje a mi hijo cuando fui viuda por primera vez. He sido casada, recasada y tengo todos los estados civiles habidos y por haber. Pero recuerdo cuando tuve que negociar de nuevo con mis hijos. No, tú te vienes con tu madre porque eres menor de edad. El mayor ya estaba en la universidad en Salamanca. Vale, pues aguantamos ahí el tirón como podamos, pero tú te tienes que venir para acá y tu hermano que venga los fines de semana o nosotros nos vamos para allá a verle. Y le quise traer al instituto público que tenía cerca de casa. Lo primero que me dijo la secretaria, ¿pero usted por qué lo va a traer aquí con el sueldo que tiene? Y dije, mire, porque yo creeré y me moriré creyendo que hay que apostar por la educación pública y por el sistema público. Mis hijos han estado en escuelas públicas, han estado hasta el instituto público y han ido a las universidades públicas. Y ahora, afortunadamente, amén de otros miles de ejemplos, han podido pelear porque han estado apasionados, que es lo que a mí me gustaría que las familias apasionaran a los hijos y a las hijas para que pelearan en esa formación, en esa escala, para luego tener los empleos que ellos desean. Aunque luego después estemos un poco descontentos con ellos, porque eso es normal, eso es parte también del proceso de padre y madre. Mirad, algo había comentado el compañero que salió en diferido, a través de... Esta es la famosa tijera. Sabéis que tenemos una cantidad de jóvenes, chicos y chicas, fantásticos, gracias a todo el sistema público de educación, que van y llegan a la universidad. Pues bueno, ¿qué sucede? Tenemos más mujeres matriculadas en el... Espero no darte con el puntero, no te lo doy. Más mujeres matriculadas, quiere decir, hay más chicas, más mujeres que tienen esta ambición, que además lo reciben en la casa, las abuelas, y los abuelos hacen mucho, niña, tu padre, tú vale, y más ahora, y llegan a la universidad y hacen estudios. Muchas veces, a mí eso me caen lagrimones, muchas veces cuando dicen con orgullo, la primera de mi familia, ole y ole, ole y ole, porque yo recuerdo, yo era hija de un médico, quiere decir, de una tal, y a mí se me caían los palos al sombrajo en la época franquista, cuando una estudiante, amiga mía, era una coco en matemática, y lo primero que me dijo, mira, cuando yo dije, ¿qué vas a hacer? Le entusiasmo para que continúe la amistad, y me dijo, yo, María, no, es mi hermano, si hay dinero en casa es mi hermano, pero tú vales mucho si tú sacas sobre esa... Ya, pero tú sabes que hay campo en casa y yo la finca o lo que haga falta. Lo tenía asumido, ¿desde dónde? Desde la cuna. Desde la cuna. En la cuna se empieza a hacer ese proyecto de empleo, esos futuros de esos hombres y esas mujeres. Y a mí esas cosas me marcaron, O sea, esas cosas ya no pueden volver a pasar. Por lo tanto, hay que defenderlo a capa y espada. Porque además ahora ya pueden llegar a los distintos niveles de formación. Fijaros que ya por fin nos hemos dado cuenta que tenemos jueces fantásticos, pero todos son familias de jueces, leche, es lo mismo que yo, que digo con mucho orgullo, es verdad. Soy hija y nieta de médicos, ostras, Pedrín, pero que yo le puse la banda y la toga a la hija médica de una que me ayudó con mis hijos cuando eran pequeños.
Y os digo sinceramente que esas son las verdaderas emociones de la vida y por la cual tú crees. Y dices, ole la familia que tengo sindicato, ole la UGT. Y mirad que al lado teníamos las comisiones obreras y tal, que muchos se nos fueron para allá. Bueno, pero viva la vida sindical porque te forma, te informa, te empodera, como antes hablábamos. Es verdad que es una palabra, es un barbarismo inglés, pero ¿qué le vamos a hacer? No teníamos otra palabra en castellano y mira qué rico el castellano. Llegamos a la universidad, más chicos que chicas, más mujeres que varones. Y acaban más chicas que chicos, veis que, y es verdad, en todas las carreras, ahora ya sabemos los grados, a partir del tercero entran en barrena más. No, yo ya quiero trabajar, yo ya quiero ganar, yo y se quedan en grado medio, no terminan los cursos. En cambio las mujeres sí. ¿Pero qué sucede? El cruce de la tijera. ¿Qué sucede? Pues sucede una cosa que por un lado es maravilloso, pero por otro lado, tanto política como sindicalmente, hay que pelear. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La crisis emocional que se plantean muchas mujeres en esa etapa tan importante de la vida, de los 20 y tantos años. La mujer española siempre ha sido muy longeva a la hora de casarse y de parir, siempre, históricamente, es algo curioso, pero ha sido así. Pero claro, ahora ya, tú dices 20, 30, y en lo que vulgarmente decimos el reloj biológico, porque la medicina nos ayuda un poquito, pero eso se ha ido retrasando, cuando sabemos que muchas veces vemos a padre y madre que podían ser los abuelos en vez de los padres, porque un niño, menuda carga de juego, de alimento, de tal que se tiene. Bueno, pues ya empezamos a flaquear. Las mujeres empiezan a bajar en el momento que toman la decisión de también ser madres. ¿Por qué? A ellas les pasa y a ellos no, porque también volvemos a la base, porque normalmente el hombre se ha valorado cuando ha sido padre, y a la mujer, pues además pero lo tenemos tan interiorizado, que la mujer dice, no, lo mejor es que yo, sí es verdad, y entonces ya me repliego, me quedo en la mitad del camino, con tal de que mi familia. Es un chantaje emocional enorme. No podemos someter a las mujeres a tantísimos chantajes emocionales porque en el camino se nos pierden cabezas muy brillantes. Y así lo vamos viendo si la sociedad y las apuestas no apostamos por nuestras mujeres que pueden llegar, estamos perdiendo riqueza para el país, así de claro. Así de claro. Y lo vemos como los varones, y ahora en la pandemia habréis escuchado la gran campaña de No Matildas, lo habréis visto, es una organización, además yo estuve también en esa parte pionera de crear la asociación AMIT, la Asociación de Mujeres Científicas y Técnicas, que salió del CSIC, además para precisamente apoyar a que toda esa capacidad intelectual de trabajo que tienen las mujeres, igual que los varones, se pusieran al frente de proyectos de investigación, de acción. ¿Por qué? Porque se veía que caían la capacidad para ser titular, catedrática, profesora emérita, por todas las barreras, porque yo recuerdo incluso compañeras que me decían, mi hija me está negando la mayor, sí, muy feminista, pero estoy cansada de trabajar, nos habéis engañado, nos dicen un montón de cosas cuando decimos, escúchale, háblale a tu hija que es que la libertad cuesta, cuesta mucho sacrificio, y cuesta pactar, y cuesta no dejarse mangonear o seducir por los cantos de sirena que al amigo, el amante, el amigo o el marido le pueda hacer. Es una resistencia continua y a veces en esa resistencia te vas dejando la piel. Vamos, que yo puedo decir que mi primer marido, que era un hombre ideológicamente súper avanzado, un líder comunista y toda la mandanga, pues hicimos crisis, y la crisis fue precisamente en el lugar laboral. Yo ya era madre, yo ya era trabajadora, yo ya era sindicalista, yo seguía tal, y él se me fue estancando, y él tenía que seguir mirando a las niñas más jóvenes. O sea, un desgraciado. Efectivamente, porque luego después me venía a buscar porque no podía vivir sin mí. Digo, eres un desgraciado. Desgraciadamente, la vida es muy dura y murió antes de tiempo, porque era un hombre también muy brillante. Pero claro, él había mamado la cultura machista, la que hemos mamado. Entonces, lógicamente, era una contradicción continua en la casa. Y claro, que él llegara a decir, claro, es que mis padres dicen que tú, con tal de llegar a donde quieres llegar y con tal de tu trabajo, nos dejas abandonados. No, fíjate tú,
cuando era trabajar, estudiar y hijo, casa y tal y que cual. Tenía una mochila que cuando nos separamos, bueno, ligera de equipaje. Ligera de equipaje. Pues el no más Matilda es otra de las cuestiones que nos deben los varones. Es que los varones os tenéis que formar en igualdad y en feminismo. Es que las mujeres no queremos llegar a estar solas. Nos gustáis, os queremos. Ay, que encima somos tan tontas que os queremos. Y además nos lo pasamos bien y vosotros con nosotras. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que en toda la trayectoria que tenemos los seres humanos, y estoy hablando de heterosexualidad, o sea, aceptando todas las maneras de amor que tenemos los seres humanos, que es amplia y diversa, pero entendiendo con el tema de la familia, nosotros necesitamos la generosidad por parte de los varones que se den cuenta ideológicamente, no personalmente, porque luego cada uno es un mundo, ideológicamente, la explotación de los siglos que hemos sufrido las mujeres hasta que hemos ya dado la explosión desde el siglo XVIII para acá. Desde el siglo XVIII para acá, que es cuando ya todo el movimiento feminista surgió gracias a la Ilustración, que también os liberó a ustedes, porque la Revolución Francesa nos liberó a toda la humanidad, pero luego a las mujeres nos volvieron a recluir, ya no fueron la gran monarquía autárquica, no, ya fueron los compañeros de a pie que dijeron ustedes fuera, que nosotros queremos seguir mandando. Y además vamos a mantener todo ese poder a través de todas las estructuras que tenemos. Menos mal que en la revolución industrial los sindicatos pues ahí cogieron fuerza y pudieron demostrar de nuevo las clases sociales y que había que luchar contra situaciones tan injustas como eran en aquellos años del 19, como los 24 horas de trabajo, más mujeres embarazadas, más niños pequeñitos trabajando. ¡Qué curioso! Eso pasaba en el 19 en una sociedad rica y desarrollada como la nuestra y los países occidentales. Pero si miramos un poquito para allá y vemos la televisión, eso está pasando en Asia, siglo XXI. O está pasando en África, siglo XXI. O sea, seamos un poco más justos con nosotros, con la historia y con todos los avances que hacemos nosotros, los seres humanos. Nosotros, no viene ningún extraterrestre a salvarnos. Bueno, yo simplemente aquí traeros unas tasas que probablemente las compañeras antes, durante y después los compañeros hayan contado. Pero lo que me llama la atención es que esta tasa de empleo, que en el 2021, en el cuarto trimestre, las mujeres eran un 44 y los varones un 55, hay un 10% de diferencia. O sea, tenemos todavía mucho margen de recuperar a muchísimas mujeres en empleo fantástico para que se crezca este país, para que este país sigamos todos ejerciendo un trabajo, por supuesto, bien remunerado y con igualdad de condiciones y todo eso, que para eso el sindicato seguirá luchando. Pero que haya 1,5 millones de mujeres todavía ahí sin trabajar en el mundo laboral, hombre, eso es una pérdida de riqueza para un país. Así de claro, porque luego cuando seguimos avanzando en los conocimientos y en los distintos sectores, vemos que hay desequilibrio, habrá que empezar a quitar miedos. Esa es una de las cosas que yo quería traerles hoy, a quitar un poquito de miedos, porque vemos cómo en el sector servicio las mujeres estamos enormemente bien representadas y superamos a los varones. En los demás todavía queda mucho que desear. Lo vemos aquí a nivel de población mundial como las mujeres. Muchas veces me dicen, ya doctora, pero si a las mujeres nos gustan los temas sociales, claro que sí, pero es que ahora los temas sociales, sanitarios, todos estos temas que son tan importantes, que generan mucha riqueza, ahora ya las mujeres, igual que los varones, pero especialmente las mujeres, tenemos que estar preparadas en las nuevas tecnologías y en las nuevas técnicas de la comunicación. Y no podemos dejar de estudiar precisamente porque los servicios van cambiando. Habrá que ampliarse en estos otros sectores, pero realmente vemos luego la diferencia en los temas de liderazgo. En escaños parlamentarios, mire que en España somos un país muy representativo porque lo hemos luchado muchísimo el movimiento feminista y los sindicatos detrás. Yo cuando hacemos las manifestaciones decimos, ¿dónde están mis compañeros atrás? Me siento súper segura. Cuando va el sindicato hermano detrás, digo, seguimos para adelante. Porque claro, los enemigos a veces pensamos que están fuera, pero muchas veces los tenemos al lado. Así que más vale estar bien rodeado. Y luego lo que veis que en relación con las empresas, las grandes empresas, pues todavía
es una ridiculez. A nivel mundial, un 4% de representación en las grandes empresas, o sea, las que cortan el bacalao, de verdad. Entonces ahí hay una disociación de la vida real, porque luego en el mundo de los consumidores, en el mundo del producto final, te das cuenta que si solamente está la mirada masculina, está equivocado, porque el mundo, la población está dividida. El 51% somos mujeres y el 49% varones. Así, en voz grande, no somos un colectivo, somos la mitad de la población. Mirad, este tema me interesaba mucho y por eso lo traje, el tema de las multinacionales o las empresas nacionales. ¿Os dais cuenta? Cuando vamos, y mirad que se ha incrementado gracias precisamente a las leyes de igualdad. La ley de igualdad es como la línea, es como el horizonte, pero ahí el picapedrero son los sindicatos, ahí quien tiene que llenar de realidad esos contenidos somos nosotras las mujeres sindicalistas, porque lo otro, los papeles, está muy bien, pero al día a día de poderlo ver, os diré claramente, por eso me ha encantado tanto, hay que pelear por la delegada de igualdad. Mirar, una de las cosas más difíciles, los hospitales, como el tercer sector sanitario, y ustedes saben que a veces en una comarca la gran empresa es su hospital, la que llena de trabajos de todo tipo, desde el informador, celadores, auxiliares, y es un sector eminentemente feminizado, pero resulta que luego los jefes y los que cortan el bacalao son varones. Tú dices, algo pasa aquí, algo va mal, Tendremos que, ya hay muchos varones muy inteligentes que empiezan a ser comadronas, y hay muchos que son enfermeras, y además con mucho orgullo. Yo en mi equipo tengo varios, doctora, yo, enfermera, tienen claramente, ¿por qué? Porque es un sector eminentemente feminizado, porque está muy correlacionado con la educación que antes hablábamos, y con el tema del tema familiar. Pero hay que empezar a igualar, claro. Cuando vemos, por ejemplo, que esta imagen de ahí arriba, en donde vemos una señora con un portafolio y en la mesa un chico joven y otra chica y tal y cual, pues nos tendremos que preguntar, y yo a los varones de aquí pregunto, ¿os gustaría comandar una mujer? Pues ya empezamos a tener varones que dicen, pues sí, y hablan de mi jefa para acá, mi jefa para allá, pues como hasta ahora mismo hemos hablado de jefe para acá y de jefe para allá, y sin complejos. Y además os diré que muchas de las empresas norteamericanas y tal, en muchos de los libros múltiples que hay de apoyo a la empresa, se ha demostrado claramente que la visión horizontalizada que tenemos las mujeres de ver las cosas se compagina muy bien con la parte verticalizada de inquietud y a veces de provocación que plantean los varones en relación con los retos empresariales. Bueno, compaginemos eso para abrir mercado y producir riqueza, pero lo que no es de recibo es que, fijaros que como ha aumentado en los comités de direcciones después de la ley de igualdad, pero que estemos en unas posiciones tan pequeñas. Esas proporciones son ridículas para una sociedad como la que nosotros queremos y por la que peleamos, pero claro, si resulta que para la mujer parece que su vida es una gincana desde que nace hasta que envejece como yo, que es a base de mucho esfuerzo, de mucho entusiasmo, bueno, yo porque he tenido la suerte de tener unos criterios, una formación y además un espíritu continuo de lucha y de trabajo, pero lógicamente todas las personas no somos iguales, y si una mujer ya a la hora de su capacidad reproductiva sabe que va a sentirse amenazada y que su carrera profesional se le va a dar un parón, pues dice, allá sobre hojuelas, yo que voy a parir, yo ni parir ni me lo planteo. Y aquellas que lo hacen, o son las que quieren seguir con la gincana, con los pelos por arriba y por abajo y como haga falta, sabiendo que no van a estar atractivas en relación con el prototipo femenino, y les importa un bledo, porque van a lo que van, y ole, o dice, se quedan por el camino. Por eso, fijaros, cuando nosotros tenemos datos, y es muy interesante que tengamos datos y que los planteemos, ¿por qué demonios, y yo que es lo que más conozco, los varones, cuando llegan a la etapa de los 40 años, tienen riesgos de infarto? Pues en parte por muchas características biológicas y fisiológicas,
pero muchas veces es del estrés, de la capacidad de competencia continua y beligerante que tienen, ¿eh? Por eso es tan importante que los muchachos aprendáis de igualdad y de feminismo, porque muchas veces os va la vida en ello, os va la vida en ello. Lo mismo que las mujeres, desgraciadamente, a veces somos demasiado resignadas y nos aguantamos con lo que nos den, llegamos a una vida longeva. En Europa, porque en África las mujeres no llegan a los 50 años de esperanza de vida. En Europa, quiere decir que hemos tenido alimento, educación, cuidado de nuestra familia y el entorno. Llegamos más viejas, pero con menos calidad de vida y con menos salud. ¿Por qué? Por lo que os decía en un principio, porque hemos echado la mochila en la mochila, en la mochila, y encima además a lo mejor con pocos recursos económicos y de medios. Por lo tanto, sí, llegamos más lejos, pero con una calidad de vida que, digo yo, tela marinera. ¿Y por qué? Porque la manera de enfrentar que tenemos las mujeres en general, biológicamente ante los problemas, no es tan agresiva como hacen los varones. Es una cuestión de pura biología, así de claro. Quizás porque también nos hemos entrenado a tener tantos problemas y a tenerlos que resolver. Entonces, que nos caiga anchas castillas, los vamos a resolver, cueste lo que cueste. Y en cambio los varones se dan con un chocazo, porque no saben cómo entender. Hablemos, porque de pequeñito hay que empezar a todo lo que hace el sindicato. Pactar, dialogar, negociar, desde chiquitito. Pactar, negociar, para poder seguir adelante. Los factores que nos conducen a esa desigualdad lo tenemos claramente estudiado, datado, año tras año, con datos continuamente. Bueno, pues a muchas más cosas tendremos que empezar a hablar, porque claro, que a una chiquilla se le plantee, ¿tú qué quieres? ¿Ser una competente o tener una familia y ya sabes que vas a tener que ir con la mochila, incluso que se te va a frenar? Bueno, y se te va a frenar muchas veces por el complejo que tienes con el compañero de al lado, en vez de decir, ole mi mujer, que gana más que yo y además una jefa del mundo mundial. Yo me acuerdo en una de las mujeres directivas y empresarias, porque también me metí en ese fregado, y me metí en ese fregado por ideología, hay que estar en todos los fregados, por ideología, porque si nosotros queremos hacer una sociedad democrática y libre, tenemos que estar en un sindicato, si somos trabajadores y trabajadoras, y si además tenemos una manera de vivir y de tener una visión del mundo, en un partido político. Porque es una manera que podemos echar gota a gota a gota y hacer favorable ese cambio. Pero claro, yo recuerdo compañeras de la Federación de Mujeres Directivas Empresarias Ejecutivas, larguísimo, FEDEPE, que fui vicepresidenta, secretaria, tesorera y un montón de cosas en esta organización, y recuerdo a una Morales, que fue number one a nivel mundial de IBM, pero es que esa arreó con su hijo, con su marido a Nueva York, porque tuvo la oportunidad de que fuera la número 2 a nivel mundial de IBM. Pero ole el marido. Ese hombre no tenía complejo. Ese hombre estaba más encantado que yo de tener una mujer potente y que fuera la number one. Bueno, pues lo que os quiero decir, que eso se está mamando desde chiquitillo, a los niños y a las niñas, en la escuela, en las universidades, porque si no, nos encontramos que, claro, que la mujer empieza a tener mucho protagonismo en la vida social y económica y en el mercado laboral, y te encuentras a hombres que se achantan, en vez de decir pa'lante, pa'lante, pa'lante. Por eso es muy importante que en la familia tienen que ayudar. La falta de la asunción de esos roles por parte de los hombres. Es que claro, cuando muchas veces las feministas hacemos cursos, como antes se había mencionado, y solamente aparecemos las mujeres, caramba, las mujeres solas no vamos a transformar el mundo, porque es que vivís con nosotras. Es que el mundo está lleno de varones. Si no pactamos, si no negociamos, si María, no nos entendemos... María, por favor, el tiempo. Ay, perdona, que como veis me apasiono. Me da coraje. Pues nada, como veis, como os lo dejo, pues, y luego tema del envejecimiento progresivo de la población. Hemos visto además, una cosa y ya con esto termino, bueno, estas son las nuevas, que ya sabéis. Una de las cuestiones, fijaros que esto, el ingeniero barra ingeniera lo puse yo, el A, continuamente, el A. ¿Por qué? Porque es que hay que empezar también a romper miedo a las chicas, de que pueden llegar a todo ello en el tema del lenguaje y de la inteligencia artificial. Bueno, esto era lo último que yo quería terminar deciros.
También hay una parte muy interesante del tema del tercer sector. ¿Por qué? Porque aunque sea no solamente la parte pública, que es la que nosotros peleamos para trabajar a un tercero, sino directamente de ayuda a esa transformación social, porque nos va la vida en ello. Fijaros que el último lema de la OMS ya no es tu salud, no, tu planeta, tu salud. Si es que ya no tenemos vuelta atrás. Y todo esto son nuevos planes de empleo y proyectos de trabajo. Y ya para finalizar, pues no sé si lo tenía aquí o se me ha ido esto. El regalo que os traigo para cultivar la salud. O sea, necesitamos que los seres humanos, hombres y mujeres, aprendamos primero a cuidar nuestro cuerpo, que es la mejor máquina que nos puede ayudar a hacer luego todos los proyectos que queremos. Que el tema de la educación, empezando en la familia, en la escuela, en los grados, en la formación profesional, la universidad, hay que formar en igualdad. Y si tenéis la suerte de formaros en feminismo, mejor que mejor, porque es una manera de comprender y de interpretar el mundo. Y luego porque queremos llegar a viejos y a viejas lozanos, tal como conseguimos en la sociedad. Yo recuerdo a una gran amiga que conocéis, a Matilda Fernández, le di un premio y digo, es que el mejor programa de salud que se ha hecho María, en este país para los mayores... Para que nos dé sí, hacer una pregunta. Para los mayores ha sido el tema del inserso, y ya con eso acabo. Creo que es muy importante. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Has hecho muy bien tu papel. Bueno, y ahora, en unos minutillos, estamos justos de hora, pero también hemos empezado un poquito tarde. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención. Ah, perdón. Ajá. Gracias. Uno ya no sabe muy bien dónde anda. Bueno, para comenzar, como solo un comentario previo, de verdad me ha encantado. Me ha encantado lo que he escuchado. Yo quisiera comentarte una breve vivencia personal. Cuando tú has indicado que la medicina debe concebirse necesariamente como una ciencia social, claro, pues. Pero quiero contarte algo que me ocurrió en el año 2012, siendo yo vicerrector de investigación de la Complutense. Visité el Hospital Infanta Leonor, uno de los nuevos, que estaba adscrito a nuestra universidad. Entonces allí no habían podido poner en marcha ningún proyecto de investigación, ni investigación básica, ni investigación clínica, pero sí había un proyecto que a mí me pareció excelente. Era un estudio que habían hecho un conjunto de enfermeras sobre cómo tratar a los familiares de los pacientes que estaban en la unidad de cuidados intensivos y a los propios pacientes. Era una cosa, sobre todo, psicológica, ¿no? A mí me gustó muchísimo aquello y me encontré con un rechazo absoluto. Intenté llevarlo a la Facultad de Psicología de la Complutense para que le dieran forma, no me hicieron ni caso. Intenté potenciarlo en la Facultad de Medicina nuestra y en el Hospital Clínico de Marañón, que eran los que dependían de nosotros, y no me hicieron ni caso, y es más, me iban a decir que, bueno, eran enfermeras. Y que cómo iban a prestar demasiada atención, que ellos eran clínicos o eran investigadores básicos. Yo lo que quisiera pedirte, en la medida en que tú puedas, es que este concepto de aproximar la medicina a lo que son las ciencias sociales también, porque creo que ello es importante, y disminuir un poco el clasismo que existe en la clase médica, o al menos el que yo viví, un poco, solo puede hacerse necesariamente desde dentro. Y creo que tú eres la persona indicada en este momento para hacerte llegar esta petición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Me oye? Perfecto. Oye, Sí, te oigo. Oye, pues un placer escucharte y me encanta. Bueno, yo creo que sería bueno que me hicieras llegar, si puedes, aunque sea una chuleta del trabajo de investigación que vistes por parte de la enfermería de la UCI. Es verdad. Perdóname, desgraciadamente lo transmití al entonces decano de la Facultad de Medicina de la Complu y al decanato de Psicología, que eran los dos aspectos que yo quería tratar. Cometí el error de no quedarme con una copia y no sé. Pues sí, cometiste un error, porque es verdad que en la administración muchas veces, y lo viste cuando lo mandaste a la Complutense o al mismo clínico, todas las innovaciones cuesta enormemente, hay una gran resistencia. Fijaros que muchas veces cuando el personal de enfermería en las UCI, que están jugando continuamente con la vida y la muerte de las personas. Claro. El humanizar e incluso el hacer rotar a esos profesionales le va a la salud mental en ellos, porque claro, no es lo mismo trabajar con una enfermedad crónica, longeva, que te da tiempo a hablar y a hacer un feedback, a una cuestión de vida o muerte continuamente en las UCI. Y muchas veces los familiares hay que hablar con ellos porque cuando oyen que está, digo, Manolo Escobar por decir Manolo Escobar, pero puede estar Tangana escuchándose de fondo, se escandalizan, y es muy importante que sepan que es una manera que tienen los profesionales de la enfermería de estar, porque ellos y ellas como grandes profesionales tienen que actuar y saben cómo actuar, pero su cabeza no pueden estar pensando en la muerte, porque tienen que salvar vidas. ¿Y cómo hacen? Y son ellas las que pusieron en marcha, y muchas veces cuando ha habido alguna queja, oye, ¿y cómo están escuchando esas cosas? Que mi padre que se está tan grave, o mi suegro, o mi suegra. Y claro, cuando desde preventiva le decimos, eso es la salud mental de esos profesionales altamente cualificados, como son las auxiliares, las enfermeras que están ahí poniendo venas, dando oxígeno, quitando oxígeno, haciendo pruebas, en cuanto se comunica, lo entienden. Por eso no me extraña que cualquier trabajo innovador para la humanización tenga resistencia. Yo te agradezco que hayas sido ahí un impulsor, y la pena es que desgraciadamente se permeabilice tampoco. Pero está clarísimo que la medicina o es social o no es medicina. Llevamos más de 21 siglos existiendo como profesional, desde Hipócrates. Pero yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de la humanidad, no al contrario. Entonces, lo sabes muy bien, el mundo del conocimiento, la filosofía, la literatura nos salva para seguir luego siendo buenos profesionales y trabajadoras del área del conocimiento que tengamos. Por eso no podemos tener miedo ni a la Big Data, ni al logaritmo, ni nada, porque eso lo hemos creado nosotros y se lo hemos dado a las máquinas. ¿A qué demonio viene ahora que le tengamos miedo? Tendremos que trabajar más y saber más y cómo afrontar esos cambios sociales que estamos viviendo. Porque a mí me daría auténtico terror. Yo soy presidenta de una organización mundial a través de la videomedicina, que se propuso en Badajoz de hace muchos años, y es la formación a través de la videomedicina. Ahora mismo ya es una realidad, pero todo el avance, por ejemplo, del Da Vinci, que es la robótica aplicada a la medicina, tiene que estar el ser humano detrás. La máquina está programada, pero las incidencias o las sugerencias que de pronto surjan, solamente un ser humano es capaz de poderla atender adecuadamente y salvar en ese momento la vida, aunque la máquina esté errada. Solamente un ser humano es capaz, la máquina no. Entonces lo que no podemos caer ahora, lo mismo que avalamos tanto la ciencia, entrar en la maquinaria, o sea, porque es que hasta el ingeniero que creó la escoba y la fregona era alta tecnología. O sea, tenemos que desmitificar las cosas para que podamos avanzar, y más sobre todo las mujeres que tenemos en general una sensibilidad especial para, como decíamos, el tema de los cuidados, pero también a través de la robótica y la informática, pero detrás la voz femenina.
Fijaros si son listos ellos, que la mayoría de las ayudantes tiene voz femenina. ¿Por qué? Porque nuestra voz, lo mismo que un bebé, le calmamos, el grito o la bronca de un varón, pues lo asusta. Pero ambas voces son necesarias para seguir viviendo. Gracias, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión brevemente o no brevemente? Ay, perdonad que me he extendido, me ha apasionado tanto venir. ¿No hay ninguna? Pues yo te voy a hacer una preguntita. Como miembro del Partido Socialista, ¿crees que cuando hablamos de empleo y de mujeres en la Comunidad de Madrid, ¿crees que es posible avanzar si la presidenta no pierde su puesto de trabajo? Haces muy bien, es un aplauso. Es una pregunta muy oportuna. Desgraciadamente sabemos, y eso es una lucha histórica, que para que la humanidad y las clases sociales avancen y la democracia y la igualdad se extiendan, hay seres humanos que no merecen estar en los lugares que están, porque son auténticos tapones.